Estamos con el ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura, a quien le damos la bienvenida en Un Café con JJ. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Me escucha bien? Muy bien, buenos días. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, porque realmente este año se ha venido durísimo para los camaroneros, ¿no? Tienen problemas de seguridad, tienen problemas de precios, tienen el problema de la amenaza del niño. ¿Por dónde comenzamos? Además les retiraron alguna suerte de subsidio que tenía los combustibles, etcétera. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que más afecta en este momento al sector y por lo tanto a las exportaciones del Ecuador? Sí, gracias por la pregunta. Realmente en niveles de efectos. Sin embargo, ¿cuál es la situación más urgente? Yo creo que el día ha sido la seguridad que más demanda atención por parte del Estado. Sin seguridad es imposible generar las tareas diarias. Es decir, al día de hoy usted tiene muchas fincas camaroneras cuyos trabajadores le dicen a su empleador que simplemente ya no quieren ir a su lugar de trabajo porque temen por su vida. Es decir, no existe ni siquiera la mínima garantía para que usted pueda movilizar a sus colaboradores de sus hogares hasta sus lugares de trabajo. Entonces, hemos llegado a un punto tal en que esto es insostenible simplemente, ¿no? La ausencia total del Estado, me refiero al Estado, tanto a la responsabilidad que tiene el Ejecutivo para garantizar el orden público a través del uso de la fuerza, conforme manda la ley, pero también del sistema judicial que le está viendo al Ecuador. La impunidad es lo que prima en el país y por tanto es impunidad que motiva a que la delincuencia actúe con los niveles de violencia y de agresividad con los que está actuando. Eso por un lado. Segundo, porque eso le genera un costo a la actividad productiva porque evidentemente no nos quedamos cruzados de brazos, pero eso significa la contratación de empresas privadas para dotar de seguridad aquella seguridad que el Estado no garantiza en el Ecuador y que le cuesta al sector, entre los robos que vivimos y el egreso motivado por este servicio de seguridad privada, casi $80 millones anuales al sector que restan competitividad porque nuestros países competidores no están gastando en guardias armados, ni custodias para embarcaciones, ni para vehículos. Entonces, lo primero es el hecho de que se ha perdido la paz a lo largo de la cadena productiva. Es imposible trabajar si usted no tiene esa seguridad, esa certeza de ir seguro de un lugar a otro. Lo segundo, el costo que implica para una actividad que, y ahora viene lo tercero, desde el año pasado, porque esto no es nuevo, nosotros advertíamos, incluso creo que lo advertí aquí en su programa allí, que la situación económica de los mercados internacionales iba a ser tan grave, íbamos a entrar en una especie de contracción económica en todos los mercados, Estados Unidos, Europa, China inclusive, que eso podía afectar el precio internacional del camarón. Bueno, eso se empezó a dar desde el año pasado, se agravó muchísimo más a partir del primer trimestre de 2023, a tal magnitud que hoy, entre el incremento de costos que tenemos por el niño, que lo podemos ver ya mismo, es decir, los efectos del niño ya los vemos hoy, no ha empezado a llover y ya los estamos viendo. Entre el incremento de costos que le acabo de comentar, más la caída de precios, hoy a junio del 2023, es decir, en el primer semestre del año, existen menos de $1.000 millones, es decir, hay menos $1.000 millones en la economía de la actividad camaronera, resultado de este impacto económico. ¿Qué implica que haya menos $1.000 millones en esa economía? Que si la economía hubiera estado sana o mejor o como estuvo en el 2022 o más o menos a índices del 2021, hoy las exportaciones hubieran generado casi 700 millones más que no generaron y hoy no tuviéramos desembolsos por casi $300 millones que hoy hemos tenido que desembolsar, valga la redundancia, por motivo del incremento de costos. Claro. Ahora bien, esto es una suma verdaderamente terrible, ¿no? Pero no sé si yo esté mal informado, pero no tanto es que ha bajado el volumen de las exportaciones, sino que ha bajado el precio, han subido sus costos, y por eso es que usted me dice esos números. ¿Es así o no? Es correcto. Esa es parte de la paradoja de invertir y ser un sector que no ha parado de trabajar en su eficiencia. Mire lo duro que es para un país que el sector que más trabaja en eficiencias, que demuestra que gracias a esa inversión privada logra mejorar dichas eficiencias a lo largo de más de década y media, lo que nos ha movido del quinto lugar en producción y exportación al primer lugar en producción y exportación en volumen.
¿no? Es decir, a pesar de ese esfuerzo, dadas las condiciones de mercado que le acabo de comentar, China con una recuperación económica por debajo de lo proyectado, Europa con los efectos de la invasión Rusia a Ucrania y los incrementos de costo de la energía, paridad del euro con el dólar que vivimos el año pasado, Estados Unidos con unas tasas de interés altísimas, tratando de controlar una inflación que ya comió el poder adquisitivo del ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, dadas esas condiciones de mercado, a pesar de la eficiencia que hemos logrado, que nos permiten crecer en volumen, derriban los precios y por tanto el resultado es que en lugar de que las exportaciones crezcan en facturación, decrecen. Ahora, una de las soluciones podría ser, bastante difícil por supuesto, que baje un poco la presión de la producción, del costo de producción que tienen ustedes ahora, derivado en principio no solamente por lo que tienen que pagar en seguridad, sino por los subsidios que les fueron retirados. ¿Qué le plantean ustedes al gobierno para ver si de alguna manera ayuda a salir a flote, el primer producto de exportación del Ecuador? Lamentablemente sucedió, y digo lamentablemente porque nosotros aspirábamos que no sucediera lo que dijimos iba a pasar, y se lo dijimos inclusive al señor presidente de la República. Nosotros fuimos los primeros en poner sobre la mesa el asunto del precio diferenciado del diésel, indicando que había que abordarlo con un cronograma atado al cambio de matriz energética del sector. Que eliminarlo del todo generaría un costo de 16 centavos por libra producida a todos los productores formales del país. Ya le explico por qué lo de formal. Dijimos también que el ahorro supuesto, que se vendió que era más de 180 millones, claro, con el precio del año pasado, pero vaya a ver ahorita cuál es el ahorro con el precio ahora, ¿no? Un ahorro que no rebasaba los 70 millones de dólares, correspondía al 3% del subsidio total que el país gasta en subsidios a los combustibles, que son 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, es decir, vamos a meter la mano, vamos a afectar a un sector que nos está generando divisas, empleo y demás, para tocar el 3%, cuando lo ideal hubiera sido trabajar en un desmonte ordenado. Se nos dijo que no iba por ahí el asunto, que no se iba a tocar, finalmente usted sabe, se tocó. ¿Qué sucede el día de hoy? No hay el ahorro, no solo por la caída del precio de los combustibles o del petróleo como tal, sino porque pasó lo que dijimos que iba a suceder. Al no haber control, hay un traslado de consumo. Es decir, si usted revisa hoy las estadísticas, se ha disparado el consumo de diésel pesquero artesanal. Y no me va a decir pues que hay más embarcaciones de diésel que consumen diésel pesquero artesanal. Se ha disparado en casi 10 millones a la fecha el consumo de diésel vehicular. Y no es que tenemos más vehículos consumiendo diésel. ¿Qué pasó? Sino que gente informal de la cadena se movió por la falta de control a seguir consumiendo diésel subsidiado que no deben. Entonces la denuncia de la Cámara fue: el sector formal de la economía camaronera cumple con la ley, paga ese combustible al precio que está en la lista, que es el precio sin subsidio, pero usted tiene una porción de gente que, como no hay control del Estado, como en todo sector hay, se aprovecha y genera esta competencia desleal. Entonces no existe impacto de ahorro como se quiso vender, y hoy en día tenemos ese efecto. Hablar del combustible sería difícil, porque lo tratamos con el mismo señor presidente y él dijo que esa decisión no le iba a rever. Entonces es difícil ir por ahí. ¿Qué se puede hacer? Pensar en financiamiento. Esos son mecanismos que estamos revisando, especialmente con motivo de la posible afectación del fenómeno del Niño, que le puedo comentar más adelante. Pero en materia de combustible, nosotros como institución dudamos que se vaya a revisar con esta administración. Creemos que se debe revisar con la siguiente, porque lo cierto es que el Ecuador mantiene el 97% de los combustibles subsidiados. Entonces, ¿por qué mantener el 97% cuando está afectando y minando la competitividad del único sector que le estaba sosteniendo la balanza comercial? Mira ahora, se cae camarón y mire, las exportaciones no crecen ni siquiera 3%. Es decir, lo que advertíamos desde el año pasado. Todo el crecimiento, el 87% del crecimiento de las exportaciones del Ecuador experimentadas en los últimos 2 años se debieron exclusivamente a camarón. Y advertimos que tocar a ese sector lo que iba a hacer era afectar la balanza de pagos, que hoy está muy afectada y ya no hay crecimiento en las exportaciones. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. Gracias por su tiempo. Bueno. Ingeniero, a ver, usted acaba de dar con un punto clave. Tema de las exportaciones, que no estamos creciendo. Y como le mencionaba con el invitado anterior, ya el propio Cordes, o sea, ojo, no me vengan a decir que es del Foro de Sao Paulo, no, es Cordes, el que ayer estuvo desmintiendo al señor Arosemena con respecto a la situación económica del país, que es gravísima. O sea, ustedes son un reflejo de lo macro que nos está pasando. El tema de la caída de la construcción, el tema de la caída
del consumo y hasta problemas de liquidez, que eso es lo más grave. Ahora, pero yo le pregunto, ingeniero, usted dice, a ver, el tema de los subsidios, dudo mucho que con este gobierno podamos. Por suerte ya va de salida. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes proponen que este gobierno, que aún le quedan unos cuantos meses, puede hacer ya para en algo paliar la situación de ustedes? Muchísimas gracias. Efectivamente, a nivel de Subsecretaría de Acuacultura, Agricultura y Pesca, lo que se está revisando es algo que es una propuesta histórica del sector. Por un lado, la posibilidad de generar hipotecas y prendas sobre el stock que está por cultivarse en las piscinas. Es decir, usted en una piscina tiene proyectado en cada una de ellas, ¿no?, un volumen de camarón que va a obtener al final del ciclo. Ese volumen de camarón, por un precio promedio, sin duda alguna es un colateral que usted puede utilizar para generar capital de trabajo que le permita continuar con su producción. Porque la afectación al día de hoy, cuando usted afecta liquidez de un sector, lo primero que afecta es su capital de trabajo. Y segundo, su capacidad para hacer inversiones de mediano a largo plazo que le permitan generar eficiencia. Entonces, lo primero que vamos a ver del efecto de este fenómeno que estamos viendo en materia de los mercados internacionales es que el productor más vulnerable va a ver afectado su capital de trabajo. Es decir, el siguiente ciclo no contará con recursos suficientes para repetir los niveles de producción que produjo, valga la redundancia, en este ciclo que acaba de pasar. ¿Qué se puede proponer? Que estamos trabajando con el subsecretario de Agricultura, mecanismos financieros a nivel de banca privada, ojalá, a nivel de banca pública creemos que es más posible que se dé, para que se cuantifique el stock que usted tiene proyectado obtener y sobre ese stock usted pueda generar un colateral. Si bien eso no le permite generar grandes volúmenes de financiamiento, de alguna manera puede ser un alivio para productores más pequeños que no pueden acceder a banca. Lo siguiente es algo más complicado, pero es una idea que se ha venido discutiendo con varias administraciones, no solamente con esta, la posibilidad de la titularización de áreas concesionadas a camaroneras, recordando a la ciudadanía que desde los inicios de la actividad el sector crece en áreas de propiedad del Estado que se concesionaron para la cría de camarón porque eran tierras que no tenían vocación agrícola. Claro, perdón, o sea, ustedes no tienen escrituras, ¿verdad? Y por eso, con eso es más difícil acceder a créditos. ¿Es eso? Exactamente, la cuarta parte del sector, o la tercera parte del sector casi, entre la tercera y cuarta parte del sector se encuentran en áreas concesionadas que el Estado, a través de un sistema de concesiones por 20 años, otorga al camaronero para que se dedique exclusivamente a la cría y cultivo de camarón en esa área, ¿no?, y le reconoce un valor al Estado. Eso está amparado por la Ley de Acuacultura y Pesca, ha existido desde los orígenes de la actividad, pero lamentablemente esos usuarios, que son alrededor de casi 3.000 usuarios camaroneros a nivel nacional, al no tener una propiedad de tierra, no pueden ir a la banca a obtener crédito. Y por tanto, ellos a qué acuden, al chulco o a otros métodos menos formales de financiamiento, y por tanto este círculo vicioso de pagar unas sobretasas de interés imposibles, etcétera, etcétera. Una de las formas es, dado que ya el sector ha cumplido más de medio siglo, esas tierras sin duda son camaroneras y solo servirán para aquello, y no tiene razón que el Estado tenga la propiedad de una tierra que no trabaja, porque no vamos a pensar que el Estado se va a volver camaronero. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que para quienes así lo decidan, no de forma obligatoria ni para todos, para quienes así lo decidan, acercarse al Estado para iniciar un proceso de venta, es decir, una compra, una titularización que le permita al productor, ya con el título de propiedad, y el Estado, por supuesto, generando un ingreso para sí, ¿no?, esto tiene parte y parte, ¿no?, puede acceder a la banca y con ese título de propiedad generar crédito que le permita reconstruir camaronera en caso de una afectación por fenómeno del Niño, o poder generar un proyecto de tecnificación de su predio que le permita mejorar niveles de productividad. Porque lo cierto es que hoy más de 3.000 camaroneros en el país que están en zonas concesionadas no pueden pues tecnificar sus predios, no cuentan con los recursos para renovar sistemas de bombeo y demás. Entonces sus niveles de producción son hasta 10 veces menos los niveles de producción que tiene un productor mediano o más grande con recursos financieros suficientes para tecnificar el campo. Y en tecnología y en seguridad, ingeniero, y en seguridad, que también es un tema que para los que lo seguimos en redes sociales, sabemos que todos los días al menos una denuncia diaria hace. ¿Qué planteado? Supongo que ya se lo han planteado hasta el cansancio, pero ¿qué es lo que aspiran ustedes por parte del gobierno? En este momento lo que estamos haciendo es a nivel privado, organizándonos, convoys, una serie de... Es difícil porque realmente organizar la logística de un sector tan grande como el camaronero y en las zonas donde operamos es muy complicado, pero
el sector privado se está organizando para tratar de darse apoyo. Si tenemos resguardo, pues que los guardias o que los custodios que van acompañando a un convoy de vehículos pues estén atentos si pasa un colega del sector, etcétera, etcétera. Eso es, digamos que una acción desesperada dada la ausencia total del Estado, ¿no? Porque ir a las reuniones con el Estado es que nos regresen diciendo, mire, pero es que no hay recursos, ¿cómo vamos a hacer? Y con ese cuento llevamos décadas en el Golfo de Guayaquil operando, en el mejor de los casos, con 7 lanchas, porque no alcanzan absolutamente para nada, sino para ir a recoger a las víctimas una vez que han sido atracadas. Pues, o sea, no existe capacidad de reacción del Estado en el Golfo de Guayaquil. Esa es la realidad. Y todos los gobiernos lo han conocido y sin embargo la acción para entregar recursos a la Marina de tal forma que pueda dar una respuesta inmediata cuando existen robos o atracos en esa zona. Lo mismo sucede en los ejes viales. El 26 del kilómetro de la vía Durán-Tambo es la zona roja por excelencia, la denunciamos todos los días, como usted bien señala, y nunca existe presencia policial, pero para hacer los controles, para vidrios polarizados, para otras cosas, sí los vemos muy cerca de aquí, ¿no? Pero en las zonas donde realmente hay que controlar, donde hemos filmado a vehículos en actitud sospechosa, monitoreando la movilización de camiones camaroneros, ahí la policía brilla por la ausencia. Estamos reuniéndonos ahora con la dirección, ojalá en los próximos días, con la Dirección de Seguridad del municipio de Guayaquil para revisar acciones ya a nivel de gobiernos locales, en vista que el gobierno central realmente a través del Ministerio del Interior y otros simplemente no ha dado respuesta eficiente a los pedidos del sector camaronero. Es decir, vamos a hacerlo ahora de abajo hacia arriba, organizándonos a través de gobiernos seccionales. Lo mismo le hemos pedido a la señora prefecta también que nos ayude con otros municipios menores para tratar de organizar con la gobernación, con quien sea, porque realmente a nivel de ministerio no existe una política pública para direccionar atención a sectores que hoy en día sufren estragos de inseguridad de forma grave. Inclusive, para que no digan que solamente nos quejamos y no hacemos propuestas, hicimos una propuesta jurídica para que en el último reglamento de la ley de armas se permita que las empresas de seguridad, no cualquier ciudadano, las empresas de seguridad que entrenan a su personal, que tienen personal específico, puedan mejorar el tipo de armamento que utilizan, porque inclusive ellos tienen que defendernos a nosotros con un armamento de menor calibre, de menor alcance. Entonces los ponemos en desventaja a ellos y casi que les estamos pidiendo que arriesguen su vida cuando sabemos que los delincuentes arman con un armamento de largo alcance, con el que es difícil hacer frente, ¿no? Entonces ni siquiera eso nos dieron paso. Era un pedido muy específico para un sector muy específico. Mientras tanto, hoy en el Ecuador importar armamento, importar municiones es imposible, es carísimo. Es decir, le dificultamos la vida a quien quiere dar el servicio de seguridad privada para el que lo puede pagar. O sea, ni siquiera el que tiene los recursos para contratar servicios de seguridad puede acceder a una seguridad privada de primer orden, porque en el Ecuador le ponemos trabas inclusive a ese servicio, que el presidente de la República los llamó a que se sumen a la cruzada de seguridad, pero los llamó, eso sí, con armamento de menor eficacia que el que tiene la delincuencia. Entonces no es correcto llamarlo a un enfrentamiento cuando usted le dice, sí, pero usted va a venir con desventaja en el uso de sus herramientas porque no le vamos a permitir que se arme como debería para poderle hacer frente a la inseguridad. Entonces es un problema profundo que requiere decisión política para hacer frente realmente a estos grupos. Gracias al ingeniero José Antonio Camposano. Lamentamos la situación del sector camaronero que tanta riqueza ha traído al país. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, oiga, parecería que intencionalmente se hacen estas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden darle tan duro al sector camaronero que tantas plazas de trabajo genera? Y aquí no nos pongamos románticos de que ni patrioteros, ¿no? Hoy que sí que tienen mucha plata. ¿Sabe cuántas fuentes de empleo genera la industria camaronera? Y no solamente pues hay grandes camaroneros, hay medianos camaroneros, pequeños productores también, que viven de ese día a día con 2 o 3 piscinas. A todos los está afectando esta situación terrible para los camaroneros del Ecuador.